la salvación se pierde, un tema, muchos dicen doctrinal, hay quienes están de acuerdo, quienes dicen que sí, otros que no, etcétera. Y una pregunta que me parece básica y elemental, pero comienza por donde quieras, Pastor Arturo Norero, desde Quito, Ecuador. La salvación. ¿Qué es la salvación? Por ahí tendríamos que empezar. Salvación, decíamos la semana pasada, pero para recapitular donde nos habíamos quedado, y esperemos que esta vez no haya ninguna intrusión, más bien dicho. Amigos queridos, cuando Dios hace al hombre y a la mujer y crea todo perfecto, el Señor da una sola ley. Bueno, de hecho, una prohibición. La ley era que tenía que fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla. Pero el mandamiento, la prohibición era de todo árbol del huerto pueden comer, más el árbol de la ciencia del bien y el mal, esa no pueden tocar. No era manzana de una vez, aclaremos, ¿ya? No era manzana, confirmado que no era manzana. Entonces, para mí creo que era un brócoli. Un brócoli. ¿Pero quién nos metió la idea o quién nos vendió la idea que era la manzana de Eva? La Iglesia Católica. Uy, tenemos que darle tantas gracias a la Iglesia Católica por todas las mentiras que existen y tradiciones y costumbres antibíblicas. De pronto podemos hablar de tantas tradiciones de dónde salieron inculcadas por la Iglesia pagana de Roma. Sin embargo, sabemos la historia. En Génesis capítulo 3 siempre saque Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable para entender y ver y verificar en la Biblia si estas cosas son así. Lo que Dios había prohibido evita que no sé qué estaba haciendo sola, caminando por ahí por el huerto del Edén. Nunca estuvieron en el paraíso. Recuerden eso. Adán y Eva nunca estuvieron en el paraíso. Estuvieron en el huerto del Edén. El día que quieren saber por qué le llaman paraíso será otro programa y les diré de dónde sale esa idea. Pero ellos estuvieron en el huerto del Edén. Estuvieron alrededor, ahí cerquita del paraíso, en las afueras, en los antejardines, si se quiere, más no en el paraíso. Va. Exactamente. Listo. Bueno, paraíso es de una palabra persa que significa jardín. Jardín de Dios. Y como esto es un huerto, por ahí se asemejan, pero no es el paraíso, el tercer cielo, a donde ascendió Pablo y pudo ver cosas afables que no le era permitido explicar. Cayeron en pecado y por ende todas las generaciones humanas, después de Adán y Eva, todos vinieron marcados con el pecado. La concupiscencia, la herencia pecaminosa que nos induce a hacer el mal. Y sabemos bien claro, amigos míos, que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino muerte eterna en el infierno. De pronto ahí tienen otro programa. Existe el infierno. ¿Cuál es la diferencia entre infierno, Hades, Seol, lago de fuego? Para otro programa, tal vez, con la bendición de Dios, si me vuelven a invitar y se atreven, pidiéndome ayuda a mí. Yo les digo lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, amigos míos, todo el mundo estaba perdido. Y la única manera de poder, hermanos queridos, encubrir el pecado era haciendo sacrificios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, eso solamente cubría, pero no borraba el pecado. El pecado seguía. Entonces, Dios, que amó tanto a la creación, Juan 3:16, aquí comienza si la salvación se pierde o no. Muy importante lo que vamos a aprender. Juan 3:16, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi Señor nunca habló de vida condicional, vida cortita, vida temporal, vida eterna. Entendamos bien esa palabra. Eterna significa forever, para siempre. Para siempre, sí. Ok, quedó bien claro. Y el amor de Dios es incondicional. Y la salvación, amigos queridos, cuando uno reconoce, estoy perdido, realmente soy pecador, y como pecador estoy condenado al infierno. Entonces necesito un salvador. Necesito un salvador.
Y de hecho, esa fue la buena noticia que dieron los ángeles a los pastores allá en el valle de Belén. Cuando nació Jesucristo, amigos míos, los ángeles dijeron, Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y la palabra de Dios nos dice, y lo aclaro, ¿será posible que yo pueda encontrar a un Salvador a través de los santos, a través de las vírgenes, a través de imágenes? No, señor. No, señor. El único lugar donde yo encuentro salvación lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, escrito está y dice así, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... No, estoy equivocado, perdón. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y 12. Mil disculpas. Hechos, capítulo 4, 11 y 12 dice. Esto es para confirmar que no eres producto de inteligencia artificial. Amén. Claro. Eres y como humano. humano que soy... Sí, Iván, perdón. Como humano que soy, ustedes tienen la obligación de revisar a ver si lo que estoy diciendo está en la Biblia o es puro cuento. Va, eso, me gusta eso. Vamos por claro, eso. Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Buda no te salva, Mohammed no te salva, Krishna no te salva, el Dios Ra no te salva, la Virgen María no te salva, los apóstoles no te salvan, el pastor no te salva, subiéndote al tren no te salva, la religión a la que usted pertenece no te salva. El único que te puede salvar, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único santo, perfecto y puro. El único sin pecado, el único que al entregar su vida es el único sacrificio acepto ante Dios Padre por nuestro pecado y nuestra maldad. Entonces, al arrepentirme yo, esto es importante, hermanos queridos, que vayamos entendiendo. ¿Cómo yo recibo la salvación? ¿Cómo yo recibo la salvación? Primeramente tengo que reconocer que soy pecador. El que dice que no ha pecado es mentiroso y lo hace a Dios mentiroso. En primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, voy a leer esto que dice así. Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 10 de una vez, del 7 al 10. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Soy un pecador. Entonces, ¿qué hago? Reconozco primeramente. Segundo, lo confieso y me aparto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es golpearse el pecho. Arrepentimiento no es hacer penitencia. Arrepentimiento es no encubrir el pecado, sino confesarlo y apartarlo para alcanzar misericordia. En el libro de Proverbios, amigos míos, encontramos esta verdad que dice así, para alcanzar esa misericordia, esa salvación. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de sentimientos y de conducta. El remordimiento es sentirme mal por lo que he hecho, pero lo vuelvo a hacer. No hubo renuncia al pecado. Esto es importante entender, que la salvación, aceptar a Jesucristo, hermanos queridos, lleva dos connotaciones. Aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida. No basta solamente con aceptarlo como Salvador y seguir haciendo lo que me da la gana.
El decir, yo creo en Jesús, me he entregado a Jesús, es aceptar el señorío, es decir, Él manda, por ende, Él me salva, porque ahora voy a vivir haciendo su voluntad. Eso es lo que significa la salvación, hijitos. Yo renuncio a mi pecado, acepto ahora, ya no voy a hacer lo que a mí me parece o lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana. Ahora tengo que hacer la voluntad de Jesús y se convierte en mi Señor, por ende mi Salvador. Si Jesús no es el Señor de toda su vida, Él no es Salvador de nada de su vida. ¿Y cómo le acepto como mi Señor y mi Salvador? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, ahora ya no mando yo, manda mi Dios en mi vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo aceptas como Señor y por ende es tu Salvador, creyendo que Él ha resucitado. Si yo creo que Jesucristo resucitó, ¿cómo puedo tener un crucifijo de un Cristo muerto en mi sala, en mi dormitorio o guindando de mi cuello? Eso es idolatría, hijito de mi corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ahora, la pregunta del millón, ¿se pierde la salvación? Vamos a leer 2 versículos más y vamos a ver qué dice la Escritura, ¿no? Porque hay unas posiciones radicales impresionantes. Recuerden, yo soy salvo porque he renunciado al pecado, he aceptado que el Señor manda en mi vida y por ende soy salvo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Hebreos capítulo 7, versículos 20, 24 y 25. Escuche bien el 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo nos salva perpetuamente. Él nos salva a medias. Él nos salva condicionalmente. ¿Usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador? Amigos queridos, Él te ha salvado perpetuamente. Adicionalmente, en el libro de Juan, amigos queridos, ya voy a ver cuál es la confusión. ¿Por qué algunos dicen que sí se pierde, otros por qué dicen que no se pierde? Ahorita te voy a decir. En el libro de Juan, amigos míos, mire usted lo que está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto usted lo puede corroborar con Romanos 8:1. No hay condenación para los cristianos, para los que andamos de acuerdo al Espíritu y no conforme a la carne. Romanos 8:1. ¿Ok? No hay condenación para los cristianos. Y adicionalmente, hermanos, una de las promesas más hermosas que a mí particularmente me fascina, amigos míos, en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ok. Tenemos la promesa del Señor que cuando hemos optado y obtenido la salvación de parte de mi Señor Jesucristo, nadie nos las puede quitar. ¿Saben por qué? Porque la salvación no solamente me salva de vida eterna, me da poder, me da potestad de ahora ser un hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, amigos míos, muy conocido esto por todo el pueblo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué está apuntando todos estos versículos bíblicos, hermano? Para que coma comida y no coma cuentos. Porque hay muchos que te usan la lógica, pero no te usan la Biblia. Y es que es obvio. Ya voy a ver por qué la gente piensa que se pierde la salvación. En Juan capítulo 1, 11 y 12 dice,
11 al 13 voy a leer de una vez, perdón. 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, hay muchos que te dicen, no, pues la salvación se pierde. Es decir, si se pierde la salvación, entonces yo dejo de ser hijo de Dios. Muéstreme un versículo en la Biblia donde yo, después de ser hijo de Dios, dejo de ser un hijo de Dios. ¿Cuál es la confusión? Arturo, ¿y si un hombre se aparta? Ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Y si un hombre se aparta y está en pecado y se muere? Eso es lo que dice la gente. Bueno, yo creo que no entendieron bien lo que es ser cristiano. Ser cristiano es renunciar al pecado, hermano. Yo no puedo ya vivir en pecado. Si yo ya morí al pecado, ¿cómo puedo vivir en el pecado? Y si estoy viviendo en el pecado, diciendo yo que soy cristiano, discúlpeme, usted es cristiano, usted no es nada. Porque un cristiano tiene que ser santo como nuestro Padre es santo. Porque si usted es cristiano, según usted, porque va a la iglesia, pero no se ha casado, sigue en fornicación, sigue borrachos y no ha habido un cambio de vida, la palabra de Dios es durísima para ustedes, amigos queridos, amantes de la red cristiana de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Si es verdad que una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se quedan en el lodo revolcándose. Las ovejas venimos a ser rescatadas por el pastor, nuestro pastor Jesucristo. Y esa es la garantía que nosotros tenemos. Esta es la certeza que nosotros tenemos. Por ende, esas personas que me dicen a mí, y si pecan, no han sido discipulados. Solamente les enseñaron, acepta a Jesucristo y ya estás. Pero el aceptar a Jesucristo es una vida discipular, pues, hermano. De todos los días renunciar al pecado y ser santo como Dios es santo. Y por eso el apóstol Pablo, que habla mucho de la gracia, que nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Dios, no por obras. Pero por cuanto soy cristiano, a continuación, porque tengo la salvación, yo tengo que vivir una vida cristiana que le agrade al Señor, pues. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, porque soy cristiano ahora puedo vivir como me da la gana. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que usan la lógica. Es que salvo siempre salvo. Quiere decir que no importa que lo que yo haga, siempre voy a ser salvo. No importa lo que tú hagas. ¿En dónde dice la Biblia que una persona salva puede hacer lo que le da la gana? Si hemos recalcado que para ser salvos tiene que ser mi Señor de mi vida, pues. ¿Cómo yo puedo hacer lo que me da la gana? Y porque soy salvo voy a vivir como me da la gana. Porque soy salvo voy a vivir como a Dios le da la gana, no como a mí me da la gana. Porque la salvación me indica a mí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no puedo hacer lo que me da la gana porque soy salvo. Antes, como dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y vivíamos haciendo lo que nos da la gana. Perfecto. Tú dices que crees en Dios, Santiago 1:19, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Santiago 2:19, perdón. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Siguen siendo demonios. Usted dice que cree en Dios, pero vive haciendo lo que da la gana. Discúlpeme, mi querido, usted no es salvo. Usted podrá ser un religioso, un hipócrita, un farsante. Y para todos aquellos, Mateo capítulo 7, 21 al 23, hermano. Y miren esto de aquí, mi amado pastor Iván. Esta es la clase de cristianos que uno quisiera tener en su iglesia. Mateo 7, 21 al 23 dice, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino
los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese hacedor de maldad es hacer lo que a mí me da la gana, no lo que Dios ordena. Por cuanto yo soy salvo y debo cuidar esta salvación. Cuidar no significa que se me va a perder. ¿Acaso yo la compré? ¿Acaso yo me la gané? Es un regalo de parte de Dios. Cuando dice el apóstol Pedro que tenemos que cuidar esta salvación, es decir, valórala. Ahí está el versículo, está en pantalla. El versículo está en pantalla. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. ¿Qué significa a ese eso? Cuidado se refiere a cuídala con cariño, apréciala, valórala. No porque la vayas a perder, sino valórala, me imagino yo. Es como la entiendo. Entonces, cuídala. Oye, te la di, te la regalé. Cuida este regalo que te he dado de la salvación. Cuídala. Pórtate bien. Porque este versículo que viene a continuación de Hebreos, si pecáramos voluntariamente, quiere decir que Jesús nunca fue mi Señor, pues. Porque si yo peco voluntariamente, significa que yo soy el Señor de mi vida y ya no Cristo. Porque si Cristo fuera el Señor de mi vida, amigos míos, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Usted no es cristiano porque va a la iglesia. Usted no es cristiano porque le da de comer a los pobres. Usted es cristiano porque usted obedece al Señor su Dios, porque le ama. En Juan capítulo 14, versículo 15, mi Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. No es usar un justificativo. ¿Por qué digo esto? Porque las sectas utilizan que se pierde la salvación para manipularte y que tengas miedo. Si tú te vas de la iglesia, Dios va a traer maldición en tu vida. ¿Cómo Dios me va a maldecir después de bendecirme, hermano? Si usted lee en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea a Adán y a Eva, amigos queridos, algo que hace Dios antes de mandarlos a reproducirse. En Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando pecan, Dios no los maldice. Maldice a Satanás. La tierra será maldita, pero Adán y Eva no los puede maldecir porque ella los bendijo. Y ese es el miedo que muchos te hacen creer. Donde tú pecas, pierdes la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me enseñan de esa manera y como humano que soy peco. Dígame usted quién es el que no peca. Dígame uno. El único que no peca es Jesús. Iván, usted no peca. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Ahí está la diferencia. Nosotros los cristianos como seres humanos, un mal pensamiento ya es pecado, pues hermano. Claro que yo no voy a vivir en adulterio. Si eso hice, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Eso es arrepentirse. Si yo tomaba, ya no tomo. Si yo maldecía, ya no maldigo. Y la palabra de Dios para hacer esta aclaración, porque según estos pentecas reformados, que según ellos no pecan, mentirosos hijos del diablo, ¿cómo así me vas a decir? A mí me vas a decir que tú no pecas. Por favor, el único que no peca es mi Señor Jesucristo. De ahí todos nosotros somos pecadores arrepentidos y necesitamos de Dios para no caer en la práctica del pecado. El primero de Juan hace esta aclaración, mis muy amados. Una diferencia entre pecar, un pensamiento, una mala palabra, darle cabida al diablo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero otra cosa es practicar el pecado, por más, vivir en pecado. Primero de Juan capítulo 3, amigos míos, versículos del 4 al 10 dice,
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, amigos queridos, por ende yo tengo a mi abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Entonces yo ya no puedo vivir en pecado. Yo no, recalco, hermano, la gente que me hace esa pregunta, ¿y qué tal si esa persona ya no viene a la iglesia y se van al mundo? Dos cosas pueden pasar. Uno, como el hijo pródigo. Yo fui un hijo pródigo, Pastor Iván. Yo estuve 15 años apartado de los caminos de Dios. Pero siempre, cuando yo vivía en pecado, sentía la voz del Espíritu Santo que me hacía sentir miserable. Si usted peca y no siente nada, usted, hermanos míos, tiene su nombre inscrito en el libro del infierno. Porque un cristiano cuando peca se siente sucio, asqueroso, una basura, lo peor. Y ese sentir es el Espíritu Santo que nos lleva a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y renunciar y no volverlo a hacer. Pero si usted está pecando y no siente nada, yo le digo, examínese de verdad si usted aceptó el señorío de Cristo para recibir gratuitamente la salvación de Cristo. Y al valorar esa salvación, ¿qué significa valorar esa salvación? ¿Cuánto le costó a Jesús perdonarme, pues, hermano? Era La vida, todo. Hermanos, llevar el pecado de todo el mundo. ¿Entiende lo que significa que el Señor llevó en la cruz sobre su cuerpo todo el pecado de la humanidad? O sea, usted imagínese lo más asqueroso. Cristo se convirtió en eso asqueroso para que yo, un asqueroso, pueda pedirle perdón y obtener el perdón y la salvación y restauración, justificación y santificación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ende, la salvación se pierde, usted no la ganó, se la regalaron. Usted la puede descuidar, usted puede perder el gozo de la salvación, pero si usted dice que es cristiano y sigue viviendo en pecado y no ha habido ninguna renuncia al pecado, usted es cristiano, usted no es cristiano. Un cristiano no puede pecar y tenemos que ser santos como nuestro Dios es santo. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pastor Amén. Gracias, querido Pastor Arturo Norero. ¿Sabes con qué me quedo? Y como para concluir y ir cerrando y todo esto, si la salvación se pierde o no, por ejemplo, ahora me quedó más grabado en mi cabeza y en mi corazón. Uno no puede perder lo que no es suyo. Así de sencillo. Yo no puedo perder lo que no es mío. No fueron tus méritos, sino los méritos de Jesús, Pastor Iván. Me parece que por ahí es. Hay mucha enseñanza en medio de todo esto, lo cual agradezco mucho, querido Pastor Arturo Norero. Mucha reflexión y lo que dijiste al comienzo. Si tienes alguna duda, dale, pídele a Dios esa presencia del Espíritu Santo en ti también, para que indagues, para que averigües, para que tengas clara la palabra del Señor en tu vida. Así de sencillo. Y mira, Pastor, te abro mi corazón. Antes de conocer un poco de la palabra, antes de haber aceptado a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, desde antes siempre había algo en mí que ahora entiendo. Es ese Espíritu Santo haciéndote así, llamándote, ven, arrepiéntete, cambia, etcétera. Sabes que siempre he pensado, sin haber escuchado todo esto tan importante que es obviamente la palabra del Señor, pero siempre pensé y sentí en mi corazón que aunque no sabía si se perdía la salvación o no, yo sí quería en mi corazón agradar con una buena conducta a Dios, por amor a Él, por amor. No hay que seguirle a Dios por miedo, sino por amor. Que las sectas que te hacen perder la salvación te causan miedo. Y que Dios te va a castigar, y te va a castigar a ti, a tus hijos. Y si yo peco, ya no hay salvación, pues
Entonces, ¿qué hago yo yendo a la iglesia? Me voy al mundo. Y eso es lo que quiere Satanás. Hacerte creer que ya no hay esperanza, que ya no hay otra oportunidad, que ya estás condenado. Mentira del diablo. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan capítulo 3, versículo 17. Esa es la verdad que usted tiene que creer. No lo que te diga un falso pastor, un falso profeta, un falso apóstol que quiere tu dinero y quiere mantenerte ahí como esclavo. Tú no eres esclavo, tú eres una oveja. Y nuestro pastor dio su vida por las ovejas. Su nombre es Jesús. Amén, amén. Ese es mi versículo favorito, ¿sabes, no? Juan 3:17. Ese es el que tengo aquí en mi corazón. A lo que vino Es que Jesús. sin ese versículo, Pastor Iván, Ya. ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia si ya estoy condenado por mi pecado y la iglesia me condena y otros cristianos que no sé qué se crean me señalan con el dedo, tú ya estás perdido, tú no puedes predicar, estás acabado? Por eso usted créale a Dios y no a los hombres. Todo hombre es mentiroso, solo Jesucristo es verdad. Amén. Tenemos muchos saludos, mucha gente aquí en vivo, lo cual agradecemos muchísimo. Dios bendiga sus vidas. Mira, vamos a saludar así rapidito. Victoria Cuenca, perdón. Dios los bendiga desde Argentina. Hermosa enseñanza, de mucha edificación. Ana Lucila Rosales Navarro, así es, totalmente de acuerdo. Pastor Arturo Norero, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Me identifico con Ana Lucila. ¿Desde dónde nos escribes, Ana Lucila? Por favor, Marvin Martínez. ¿Cuánto tiempo hay que practicarlo sin ser condenado? Acuérdate de Romanos 8:1. No hay condenación para uno que anda en Cristo Jesús. Los fariseos te condenan, los religiosos te condenan, los legalistas te condenan. Jesucristo te salva, te restaura y te ama. Los verdaderos cristianos ponemos en práctica Gálatas capítulo 6, versículo 1. No nos manda Dios a disciplinar, a castigar, a marginar a un arrepentido. Nos manda a restaurar. Y ese es nuestro Dios, el Dios restaurador. Amén. Algo importante, arrepentirnos de corazón. Estar de verdad dispuestos a ese cambio, dispuestos a cambiar por amor, por amor, por amor, por amor. A ver quién más está por aquí, mi querida productora Claudia Liliana Sabogal, porque ha sido un viaje maravilloso este de hoy en Súbete al Tren y esperamos que pasen la voz, que compartan estos videos, que le den like a estos videos si consideran que son de bendición para sus vidas, que le digan a otros, oye, mira, sabes, súbete al tren en la red cristiana, que allí aprendemos bastantes cosas, nos informamos, nos entretenemos, nos acompañamos mutuamente, no estamos solos, estamos juntitos aquí en presencia de Dios a través de ese hermoso Espíritu Santo al que le pido yo todos los días de mi vida, por favor, también súbete al tren, amado Espíritu Santo, con nosotros, para que lo que digamos aquí sea verdadero y de bendición. Así de sencillo. Vamos a leer el mensaje anterior. Ana Lucila Rosales Navarro dice, desde Sonora, México, hermano, les escucho. Estoy deleitándome con la palabra de Dios que nos sostiene. Bendiciones. Un abrazo y bendiciones a Sonora, México. Norma Magli, si quieres vivir en la Nueva Jerusalén, la vida eterna, no tenemos que tener un pecado. Por eso debemos pedir perdón todos los días. Debemos pedir perdón todos los días. Dice también por ahí. Olivia Morales, buenas tardes, bendiciones desde Colombia. Abrazo también a Colombia, bendiciones Colombia. Lester Chávez, les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Sean todos los hermanos bienvenidos a este interesante programa. Esto es Súbete al Tren en la Red Cristiana. Abraham Harder o Abraham Harder en inglés, un saludo desde Bolivia. A propósito, en el momento en que estamos haciendo este Súbete al Tren, Pastor Arturo Norero y amigos del tren, parece ser que hay una noticia que está en desarrollo. Parece ser que hay golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Arce en Bolivia. Esa es una noticia que está en desarrollo y que seguramente por ahí poquito a poco va a salir a la luz lo que está pasando en Bolivia. Bendecimos y saludamos precisamente a nuestro queridísimo amigo y hermano, el doctor David Diamond, boliviano, judío él, que vive en Israel. Ahí está, noticia de Bolivia. ¿Qué dice por aquí México? Decía por acá algo de México. México, bendiciones, Berenice Alcántara. Jesús es mi pastor, saludos desde Barcelona, abrazo México, Barcelona, España. Eduardo Boltodano Carvajal, saludos cordiales, pastor Arturo Norero. Una pregunta, por los testigos de Jehová, dice que la religión verdadera son salvos, saludos. Ya vemos que la salvación no es por una religión. Si no así, imagínense, todas las religiones te salvan. El único que te salva es Jesucristo, y Jesucristo es Dios, no es una religión. Vale.
Jean-Antoine desde Francia, creo que estaba por ahí saludando también desde Francia. Espero pronunciarlo bien. Jean-Antoine, Antoine, no sé, hace rato que no hablo en francés, mi querido pastor Arturo Norero. Jean-Antoine Pubil. Jean-Antoine Pubil. ¿Hablas francés o no, mi querido pastor Arturo Norero? Oui, je parle français. Je parle un peu. Dale un mensajito en francés a Jean-Antoine Pubil. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Bueno, ahora yo voy a traducir. Que gracias por subirte al tren de la Red Cristiana y Dios te bendiga. Traducción simultánea en francés. Qué bueno que habla francés, mi querido pastor Arturo Norero. Jesús es mi pastor. Muy buena información de la salvación dada por el pastor Arturo Norero. Saludos desde España. Un abrazo para España, también bendiciones. Desde Sonora, México, hermano, les escucho, también deleitando, me dice Ana Lucila, ya la habíamos leído. Bendiciones para México, lindo y querido. Y ahí está también, Dios bendiga a la final trompeta, Jean-Antoine Pubil. Ahí está. A la final trompeta es un programa en el que tú participas, ¿no, querido? Sí, de lunes a jueves a las 18 horas en nuestras redes sociales. Mira qué bien. ¿Qué son cuáles exactamente, mi querido pastor? En YouTube, Arturo Norero. Y en la página de Facebook, no, perdón, en YouTube, Casa de Oración, Dile a un Amigo. Casa de Oración, Dile a un Amigo en YouTube. Y en la página de Facebook, Arturo Norero, ahí tenemos todos los días cápsulas, enseñanzas al mediodía, cómo vivir sabiamente, inteligentemente, el programa A la Final Trompeta, Doctrina Bíblica Cristiana, el de este viernes, amigos, a las 18 horas. Fue María la Madre de Dios. Tremendo estudio que estaremos compartiendo en mi canal de YouTube, Casa de Oración de un Amigo, página de Facebook, Arturo Norero a sus órdenes. Y este domingo, pastor, 7:30, transmisión mundial en nuestras redes sociales. Volver a amar. ¿Es posible divorciarse y volverse a casar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay esperanza para los divorciados o están condenados eternamente? ¿Por Dios o por la religión? Eso vamos a estar predicando el domingo, mi pastor Iván. Excelente tema, querido pastor Arturo Norero. Y bueno, de esta manera les damos las gracias a todos por subirse al tren aquí en la Red Cristiana. Y se dan cuenta, la Red Cristiana es eso, una red cristiana en donde queremos promover, respaldar a la comunidad cristiana en general, a todos estos hermosos pastores que se suben al tren aquí en la Red Cristiana. Los queremos apoyar de todo corazón, mi querido pastor Arturo Norero. A ti y a todos los pastores que estén por aquí, que se suban al tren, vamos a respaldarlos de todo corazón y con todo cariño. Y por eso agradecemos mucho a Dios esta linda oportunidad de compartir enseñanzas como estas. Y a ustedes gracias por apoyar este ministerio de la Red Cristiana también, porque es un ministerio. ¿Qué queremos hacer? Esto que estás viendo. Si te parece de bendición, compártelo. Díselo a otras personas. Dale like a los contenidos para que YouTube lo distribuya a miles y miles de personas más. Ese es el WhatsApp de la Red Cristiana para si quieres que tratemos un tema en particular, si quieres que subamos al tren a algún pastor, algún invitado especial, a quien tú desees. Aquí estamos acompañándonos mutuamente. No estás solo, no estamos solos, estamos con Dios y con esta bella comunidad cristiana acompañándonos. Y si no eres cristiano aún, y lo digo aún porque tengo fe de que lo seas, más que bienvenido y bienvenida, y esperamos que estos mensajes y estas enseñanzas de alguna manera toquen tu corazoncito y busques ese cambio a través de Jesús, a través de Cristo Jesús. Recíbelo en tu corazón. Créeme, hay un cambio espectacular de vida, un antes y un después de recibir y aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Muchas gracias, querido pastor Arturo Norero. ¿Un cafecito? ¿Tú eres de los que toma café o no? Café para los viejos. Nosotros los jóvenes tomamos chocolate. Vale, listo. Entonces, un delicioso chocolate allí en Quito, Ecuador. Y te tendremos nuevamente en otro Súbete al Tren. Gracias por acompañarnos, pastor, desde Quito, Ecuador. Cuando guste, mi pastor Iván. Y no se olviden de proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile un amigo. Amén. Ahí estamos. Gracias a nuestro querido pastor Arturo Norero desde Quito, Ecuador. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos servirles de compañía. Agradecemos de verdad un like, agradecemos la suscripción si no se han suscrito a la Red Cristiana. Agradecemos mucho de corazón por sus oraciones, por sus bendiciones, por sus donaciones, por lo que Dios ponga en sus corazones para apoyar este ministerio que se llama la Red Cristiana. Aquí estamos listos para que nos acompañemos mutuamente en un recorrido
de Súbete al Tren. Vamos a seguir caminando. La producción de Claudia Liliana Sabogal, la mismísima de Dios en tus finanzas, un canal que recomendamos también aquí en la Red Cristiana, porque las finanzas también son muy importantes en la vida de un cristiano. Dios en tus finanzas, en YouTube, en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, Dios en tus finanzas, con Claudia Liliana Sabogal. Dale una vueltica a Dios en tus finanzas en YouTube y van a encontrar de verdad recomendaciones muy especiales. Dios en tus finanzas y en todo en nuestras vidas. Muchas gracias por tu valiosísimo tiempo, porque dar tiempo es dar vida. Bendiciones, pa'lante, porque pa'lante es para allá. Y permite. Invitados especiales, noticias para analizar, temas de reflexión, mucho por aprender. No estamos solos. Súbete al tren, tu mejor compañía en la red cristiana.